¿Qué onda, mis chingones y chingonas? ¿Cómo andan? Pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, un agua de horchata, lo que quieran, porque hoy les traigo un storytime de esos que te calan hasta los huesos. Una de esas historias que te hacen decir, no manches, esto es México. Todos hemos estado en un aeropuerto, ¿verdad? El caos, las filas, la gente corriendo. Y todos hemos visto a los agentes de migración, esos compás con su uniforme, serios, con cara de pocos amigos, que te sellan el pasaporte. Siempre nos quejamos de que si son muy lentos, que si son muy mamones, pero, ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que ellos tienen que aguantar día tras día? Hoy les voy a contar la historia de Carlos, un agente de migración en el Aeropuerto Internacional de Cancún, y de cómo un día, en medio del peor turno de su vida, estuvo a punto de romper en llanto no por un insulto, no por un problema, sino por una simple y jodida pluma. Quédense, porque esta historia, neta, les va a cambiar la perspectiva y les va a hacer sentir un orgullo bien cabrón por nuestra tierra y, sobre todo, por la gente que sí sabe cómo llegar con respeto a nuestra casa. Imagínense la escena. Aeropuerto de Cancún, temporada alta. El calor es tan denso que parece que lo puedes masticar. Afuera, el sol del Caribe pega con una furia que te derrite hasta las ideas, y ese bochorno se cuela por las puertas automáticas y se mezcla con el aire acondicionado que lucha una batalla perdida. El ambiente es una sinfonía del caos, el rechinido de miles de ruedas de maleta sobre el piso de mármol, anuncios en español e inglés que se atropellan, y un murmullo constante de 100 idiomas diferentes chocando en el aire. Es la puerta de entrada al paraíso, pero para la gente que chambea ahí, a veces se siente más como la antesala del infierno. Ahí, en una de las cabinas de cristal del Instituto Nacional de Migración, estaba Carlos. Llevaba apenas un año en el puesto, pero ya sentía que había envejecido 10. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño y la espalda tiesa como una tabla. Era su quinta hora de un turno de 8 que se sentía eterno. Afuera de su cabina, una fila interminable de turistas serpenteaba hasta perderse de vista. Gringos, canadienses, europeos, sudamericanos, un mar de caras ansiosas por pisar la arena blanca y sumergirse en el mar turquesa. Carlos, en el fondo, amaba su trabajo. Sentía un orgullo profundo al ser la primera cara de México que muchos veían. Quería ser amable, dar una buena primera impresión de su país. Pero la realidad de la chamba era brutal, una línea de producción humana donde la paciencia y la cortesía se evaporaban bajo la presión de procesar a cientos de personas por hora. La chamba no es ser amigo de nadie, Carlitos, le había dicho 1000 veces Ricardo, un veterano con más años en el aeropuerto que canas en la cabeza. Tú eres un filtro. Rápido y eficiente. No te claves, güey, porque te vas a quemar. A esta gente no le importas, solo quieren su sello para irse a gastar sus dólares. Somos un trámite, un obstáculo entre ellos y su primera margarita. Y ese día, Carlos estaba empezando a creer que Ricardo tenía toda la razón. El cansancio lo estaba convirtiendo en un autómata. Miraba pasaportes, tecleaba nombres, hacía las mismas 3 preguntas una y otra vez. ¿Propósito de su visita? ¿Cuántos días se queda? ¿Tiene boleto de regreso? Clic, sello, siguiente. Su sonrisa se había vuelto una mueca forzada, un reflejo muscular sin alma. Justo cuando pensaba que nada podía empeorar, lo vio. O más bien, lo escuchó. Desde el fondo de la sala, se acercaba una ola de ruido. No era el murmullo habitual del aeropuerto, era un estruendo, una cacofonía de gritos, risas escandalosas y el llanto agudo de un niño. Carlos levantó la vista y su corazón se hundió. Era un grupo de turistas asiáticos, de China para ser exactos. Unos 30 de ellos, moviéndose como una plaga de langostas, sin respetar la fila, empujando a otros pasajeros, hablando a un volumen que hacía vibrar el cristal de su cabina. Los niños corrían entre las maletas como si estuvieran en un parque de diversiones, mientras los adultos, en lugar de controlarlos, se reían y grababan todo con sus celulares. Unos hasta se habían sentado en el suelo, abriendo paquetes de botanas y dejando las envolturas tiradas ahí mismo, a 1 metro de un bote de basura. La sala de migración, un espacio federal y supuestamente solemne,
se había convertido en su sala de estar personal. El líder del grupo, un hombre de mediana edad con una camisa de marca carísima y una actitud de ser el dueño del mundo, llegó finalmente a la ventanilla de Carlos. No dijo hola, no hizo contacto visual. Simplemente agarró un fajo de unos 10 pasaportes y los arrojó sobre el mostrador. No los puso, no los deslizó. Los arrojó, como quien tira un puñado de basura. Los pasaportes se desparramaron, y uno casi se cae al suelo. Para Carlos, eso fue como una bofetada. Una falta de respeto monumental. En su país, en su lugar de trabajo, un extranjero venía a tratar los documentos oficiales y a él mismo como si fueran nada. Respiró hondo, tragándose el coraje. Bienvenidos a México, dijo con un profesionalismo que no sentía. ¿Cuál es el propósito de su visita? El hombre lo ignoró por completo. Siguió hablando a gritos en mandarín con su compañero de al lado, soltando una carcajada que resonó en toda la sala. Carlos apretó la mandíbula. Repitió la pregunta, esta vez en inglés, más fuerte. Sir, what is the purpose of your visit? El hombre por fin volteó a verlo, pero con una mirada de fastidio, como si Carlos fuera un insecto molesto. Le hizo un gesto con la mano, como diciendo apúrate, y siguió en su plática. La sangre le empezó a hervir a Carlos. La impotencia era sofocante. De reojo, vio a Ricardo en la cabina de al lado. Estaba atendiendo a otra familia del mismo grupo. Su método era una máquina de hielo. Business. Tourist. Return ticket. Ni una emoción, ni una palabra de más. Procesaba los pasaportes con una velocidad mecánica, sin siquiera mirar a las personas a los ojos. Ricardo lo volteó a ver, notó su frustración y simplemente negó con la cabeza, una mirada que decía clarito, te lo dije, güey. No vale la pena. Déjalo ir. Y en ese instante, algo dentro de Carlos se rompió. Esa pequeña llama de orgullo, esa idea de ser un buen anfitrión, se convirtió en una ceniza fría de decepción. El prejuicio que había tratado de combatir, esa idea de que todos los turistas de esa parte del mundo son iguales, se solidificó en su mente como concreto. Pero aún quedaba un último gramo de su deber profesional. No iba a ser como Ricardo. No se iba a convertir en una máquina. Miró fijamente al hombre a los ojos y, con una voz firme y clara, tomó los pasaportes y se los empujó de vuelta. Se los regreso. No puedo procesarlos hasta que me responda la pregunta. La ruidosa sala quedó en un silencio sepulcral por un segundo. Un segundo que pareció una eternidad. Y entonces, el infierno se desató. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te despidan?, gritó el hombre, ahora en un inglés perfecto y fluido. Carlos se quedó helado. Entendían perfectamente, solo lo habían ignorado por puro gusto, por demostrar poder. La malicia en ese acto le heló la espalda. La furia del hombre fue la señal para que todo el grupo explotara. Vamos a perder el autobús al hotel, gritaba una mujer. Voy a quejarme con mi agencia de viajes. Dame tu nombre, chillaba otra, picoteando el cristal con su uña larga y pintada de rojo. Y entonces vino el golpe más bajo. Un joven del grupo, mientras jugaba con su teléfono de última generación, lo miró con desprecio y soltó, solo haz tu trabajo, ¿quieres? Este teléfono que tengo en la mano cuesta más de lo que tú ganas en todo un año. Ya no eran turistas. Eran invasores. Varios de ellos, los más agresivos, intentaron pasar por la fuerza, rodeando la cabina. ¡Alto ahí!, gritó Carlos, saliendo de su puesto para detener a uno. En respuesta, otro de ellos estrelló su enorme maleta contra el suelo. El estruendo fue brutal, la gente gritó, y el caos se volvió absoluto. Solicito apoyo en área de filtros. Disturbios, no tenemos control, gritó Carlos en su radio, con la voz temblorosa por la adrenalina. Llegaron refuerzos, agentes más grandes y corpulentos que lograron, a duras penas, controlar la situación y obligar al grupo a calmarse. Cuando el polvo se asentó, el panorama era desolador. Maletas tiradas, basura en el suelo,
las miradas heladas de los otros pasajeros y, en medio de todo, un Carlos exhausto, humillado, con sus ideales hechos añicos. El sueño de ser un digno representante de México se había convertido en la pesadilla de ser un guardia mal pagado y despreciado. El trámite tenía que continuar. Con el alma en el suelo, se sentó de nuevo y llamó al siguiente, casi en un susurro. Cuando levantó la vista, vio a una pareja asiática acercándose. Su corazón se encogió. No manches, otra vez no, por favor, pensó. Instintivamente, su cuerpo se tensó, preparándose para otra batalla, otra humillación. Pero algo era diferente. La pareja caminaba en silencio, sin empujar, esperando pacientemente detrás de la línea amarilla. No había gritos, no había arrogancia. Había una calma, una serenidad que contrastaba brutalmente con la tormenta que acababa de pasar. Llegaron al mostrador. Carlos ya tenía la cara endurecida, la mirada fría, listo para lo peor. Y entonces, ocurrió lo inesperado. El hombre y la mujer hicieron una leve inclinación de cabeza al mismo tiempo y dijeron, en un español suave y claro, «Hola, buenas tardes». Carlos se quedó mudo. Parpadeó, confundido. Las palabras eran tan sencillas, pero en ese contexto, sonaron como la música más hermosa del mundo. Acto seguido, el hombre tomó los dos pasaportes y, usando ambas manos, los depositó suavemente sobre el mostrador. Con una reverencia casi imperceptible. Un gesto de respeto absoluto. Carlos, aturdido, bajó la vista. Las cubiertas de los pasaportes eran de un color verde oscuro, con letras doradas que formaban una palabra, Taiwán. El silencio en su cabina era denso. La tormenta en su interior comenzaba a calmarse, pero en su lugar, un remolino de confusión empezaba a formarse. La actitud de esta pareja no encajaba con nada de lo que había experimentado. «Será una trampa», pensó con sí mismo. ¿Una actuación para que baje la guardia? La desconfianza, una vez sembrada, es difícil de arrancar. Con una voz más seca de lo que pretendía, comenzó el interrogatorio. ¿Son esposos? ¿Propósito de su visita? Sí, respondió el esposo, con una voz tranquila y segura que, extrañamente, puso a Carlos aún más a la defensiva. Estamos aquí por nuestra luna de miel. ¿Tienen pruebas de que es una luna de miel?, soltó Carlos, sabiendo que sonaba agresivo. Últimamente había muchos casos de matrimonios falsos para la inmigración ilegal. Esperaba una reacción de molestia, un ceño fruncido. En cambio, la pareja se miró y sonrió. La esposa, con una calma infinita, sacó de su bolso una carpeta impecable. Dentro, todo estaba organizado a la perfección, las reservaciones del hotel en Cancún y luego en la Ciudad de México, los boletos de avión de ida y vuelta, el comprobante del seguro de viaje internacional, e incluso un itinerario detallado día por día, con visitas a Chichén Itzá, a los cenotes de Yucatán, a las pirámides de Teotihuacán y al Museo de Antropología. Las partes importantes estaban marcadas con post-its de colores. Era la antítesis de la improvisación y el caos, era la manifestación física de la honestidad y la preparación. Carlos hizo un par de preguntas más. Todas las respuestas fueron claras, concisas, y respaldadas por un documento. La duda que ardía en su pecho comenzó a extinguirse, reemplazada por una emoción que no podía nombrar. ¿Era una mezcla de asombro y vergüenza? En silencio, alcanzó el pesado sello de goma para autorizar su entrada. Justo en ese momento, el esposo habló. «Disculpe, señor, ¿podríamos esperar un momento?» Su voz era tan educada que casi sonaba como una disculpa. Carlos levantó la vista, extrañado. El hombre no lo miraba a él, sino hacia el final de la fila. Su mirada estaba fija en una anciana, una abuelita mexicana que se apoyaba contra la pared, pálida, claramente a punto de desmayarse por el calor y la espera. Carlos la había visto, pero la había ignorado, catalogándola como parte del paisaje de un día de mierda. El hombre taiwanés dudó un segundo y luego dijo algo que golpeó a Carlos como un rayo. «Si fuera posible, ¿podría dejar que esa señora pase antes que nosotros?» Se ve muy cansada. Carlos se quedó sin aliento. El impacto fue físico,
como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estaba tan acostumbrado al egoísmo, al yo primero, a la ley de la selva del aeropuerto, que ese acto de altruismo puro le pareció de otro planeta. Renunciar a tu turno, a tu propio beneficio, por una extraña de otro país, de otra cultura, sin esperar nada a cambio. ¿Esa clase de gente todavía existía? Va en contra de las reglas, no puedo hacer eso, fue la única respuesta, torpe y burocrática, que Carlos pudo articular. Y la reacción de la pareja lo desarmó por completo. No hubo ni una pizca de frustración. Al contrario, ambos le hicieron otra leve inclinación. Entendemos. Disculpe la molestia. Ya no podía más. Carlos ya no los veía como turistas. Eran algo más. ¿Por qué eran así? ¿Por qué hacían cosas sin buscar un beneficio? El enorme y feo muro de su prejuicio contra toda la gente de Asia se vino abajo con un estruendo ensordecedor. Se derrumbó en 1000 pedazos. Esas dos personas eran diferentes a cualquier persona, de cualquier país, que hubiera conocido en esa cabina. Con la mano temblorosa, agarró el sello y lo estampó con fuerza en ambos pasaportes. El sonido sordo del golpe de la tinta sobre el papel pareció sellar algo más que una simple entrada al país. Quería entregarles los pasaportes rápido, casi con desesperación, como si temiera que ese momento mágico se desvaneciera. Muchas gracias, dijeron al unísono, y se dieron la vuelta para perderse en el bullicio de la terminal. Y entonces, justo cuando se iban, ocurrió el gesto final. El pequeño detalle que lo cambiaría todo para siempre. El esposo se detuvo, se dio la vuelta y se agachó. Recogió del suelo una pluma, una simple pluma Bic de plástico negro. Era la pluma de Carlos, la que se le había caído durante el forcejeo con el grupo anterior. El hombre la tomó, le limpió cuidadosamente una mota de polvo con la manga de su camisa, caminó de regreso a la ventanilla y, usando de nuevo ambas manos, se le extendió a Carlos. Esto es suyo, se le cayó. Esa frase. Esa simple frase retumbó en la cabeza de Carlos. El caos en su corazón finalmente cesó. Todas las preguntas, todos los por qué, se fusionaron en una sola y abrumadora respuesta. Para ellos, estos actos no eran especiales. Eran lo normal. Eran simplemente la forma correcta de comportarse como seres humanos. No lo hacían por interés ni por quedar bien, sino porque creían en una decencia básica, en una rectitud que era completamente ajena al mundo cínico en el que Carlos sentía que vivía. Ricardo, su viejo colega, se acercó y le puso una mano en el hombro. Carlos ni siquiera se había dado cuenta de que estaba ahí, paralizado, con la pluma en la mano y los ojos llenos de lágrimas que luchaban por no salir. Sorprendido, mi Charlie, dijo Ricardo, y por primera vez, Carlos vio en sus ojos no cinismo, sino un profundo respeto. Así son ellos, güey. Esos son los taiwaneses. Ricardo se recargó en la cabina. Esa inclinación que hacen no es solo un saludo. Es una forma de mostrar respeto, de calmar el ambiente. Es un gracias y un perdón todo en uno, más poderoso que cualquier palabra. Y lo de la pluma es lo mismo. Ellos creen que todas las cosas tienen un valor, un alma. Cuidarlas hasta el final es una responsabilidad. Nosotros aprendemos a exigir nuestros derechos. A ellos, desde niños, les enseñan a no molestar a los demás. Es como respirar para ellos. Su forma de ver el mundo es al revés que la nuestra. Carlos sintió una vergüenza profunda por su propia ignorancia. Por haber metido en el mismo saco a culturas tan distintas. Se dio cuenta de que juzgar a un pueblo tan honorable como el de Taiwán bajo la misma etiqueta de asiáticos problemáticos era una ofensa terrible. Apretó la pluma en su mano, ese humilde pedazo de plástico que ahora se sentía como un tesoro, y se juró a sí mismo abandonar sus prejuicios y tratar de ver a la persona detrás del pasaporte. Esa pluma se convirtió en su amuleto. La guardó para siempre. Y su forma de trabajar cambió radicalmente. Ya no era un autómata. Cada pasaporte que tocaba le recordaba que detrás de esa foto había una vida, una cultura, una historia. Y cada vez que un pasaporte verde con la palabra Taiwán llegaba a su mostrador, su corazón daba un vuelco.
Se enderezaba, ponía su mejor cara, y aunque no fueran la misma pareja, el recuerdo de ese día lo inundaba. Y con el respeto más sincero que jamás había sentido, decía desde el fondo de su alma, Elouja. Bienvenidos a México. Con el tiempo, Carlos confirmó una y otra vez que la experiencia de ese día no fue una casualidad. Se convirtió en un patrón inquebrantable. Cada vez que un ruidoso grupo de China pasaba como un huracán, dejando un rastro de desorden, era casi seguro que después llegaría un grupo de taiwaneses para, sin saberlo, restaurar la calma. Siempre en silencio, siempre en orden, con sus documentos perfectos. Y al final, desde el más joven hasta el más anciano, todos, sin excepción, se despedían con una sonrisa amable y un muchas gracias. Años después, ya retirado, Carlos decidió que esa historia no podía quedarse solo para él. De forma anónima, la escribió y la subió a un blog de viajes. El título era, Los ángeles que me encontré en el paraíso. El post se hizo viral. Explotó. Y en la sección de comentarios, sucedió algo mágico. Cientos de personas de todo el mundo, trabajadores como él, empezaron a compartir experiencias idénticas. Una camarera de un hotel de lujo en París escribió, entre nosotros los llamamos, los ángeles y los demonios. Las habitaciones de los huéspedes de Taiwán son el cielo. Dejan la cama hecha, la basura separada y siempre una nota de agradecimiento con propina. Las de los huéspedes de China son el infierno. Un guía de turistas en Roma comentó, cuando vemos que en nuestra lista hay un grupo de Taiwán, celebramos. Sabemos que será un día maravilloso. Son puntuales, atentos y te agradecen de una forma que te hace amar tu trabajo. Un chef de un restaurante con estrellas Michelin en Nueva York añadió, nadie aprecia nuestra comida y la filosofía detrás de ella como un comensal taiwanés. Servirles es un honor. Y ahí lo tienen, banda. La increíble reputación de un país entero no se construye con campañas de marketing ni con políticos. Se construye con las acciones diarias de su gente. Con el aficionado que recoge la basura en el estadio después de un partido en el extranjero. Con la joven pareja que le cede el asiento a una abuelita en un aeropuerto al otro lado del mundo. Con el hombre que recoge una pluma del suelo y la devuelve con dos manos. La honestidad, la puntualidad, el respeto por los demás, la gratitud de esas cosas que para ellos son normales, para el resto del mundo son actos extraordinarios. Quizás ese es el verdadero tesoro de Taiwán. Y para Carlos, y para todos nosotros, es un recordatorio poderoso. En México vivimos del turismo, sí. Y recibimos a todos con los brazos abiertos. Pero una cosa es ser un turista que viene a consumir, y otra muy distinta es ser un invitado de honor que viene a compartir. La diferencia se resume en una sola palabra, una que en México entendemos muy bien, respeto. Así que la próxima vez que viajen, a donde sea, o que reciban a alguien de fuera, acuérdense de la historia de Carlos y su pluma. Un buenos días, un por favor, un gracias. Gestos pequeños, pero enormes. No cuestan nada y lo cambian todo. Porque al final del día, no importa de qué país vengas, la amabilidad es el único idioma que todos, absolutamente todos, entendemos. Ánimo, México. Y a seguir tratando a toda madre a los que nos tratan a toda madre.